realidad hoy día. O sea, uno entra a los medios diarios, pero porque tiene una necesidad de información. ¿A usted quién le garantiza que en 8 días la gente va a ingresar a verle a usted esa respuesta? O que no la va a encontrar en Google buscándola. Entonces, digamos, el comunicador entiende más esos ciclos de la información o cuando hay que cerrar. Entonces, ¿cómo abrís vos un proceso de crowdfunding? Después vas a empezar el proceso que recogiste esa plata, tenés que cerrar y contar cuándo empieza y comunicar cómo está haciendo eso. Yo creo mucho en la labor del comunicador, yo particularmente. Hay quienes no, pero yo sí defiendo la labor del comunicador. Perla, ¿y por qué crees que es importante que proyectos como el Explora existan, como el Planetario, proyectos de divulgación científica, eminentemente como tal, en una sociedad? Caso pues de nosotros en Medellín, porque tendrían que continuar proyectos como esos. Pues esencialmente, ahí hay una, esencialmente, ahí hay un asunto que, como dice Ochoa, que es nuestra jefe acá, que es muy claro, y es que conocer nos hace respetar. Entonces, yo creo que eso es lo fundamental. El asunto, así como uno estar informado le ayuda a tomar mejores decisiones, cuando uno está informado y conoce, también es más respetuoso. Entonces, en un caso, digamos, como el de la biodiversidad, eso es una cosa muy clara. Cuando vos sabes que una chucha no es una rata, que es un marsupial, que es el único que tenemos, que sea pues como propio de nosotros, que cómo cría a sus hijos, qué hace ella con sus nidos, tu visión frente a ese animal cambia. Entonces, eso me parece un punto clave. Y el segundo punto es el asunto de la educación y de la transformación educativa. Y es una educación que apunte más a una revolución educativa, más a un asunto de que ya no exista esa hegemonía docente que nos tocó a todos nosotros cuando estudiábamos, que haya una construcción más ciudadana, más colaborativa, porque eso finalmente es lo que termina de algunas formas afectando nuestra economía, cuando somos capaces de consumir colaborativamente. Entonces todos esos temas de alguna forma son atravesados por la ciencia, sea desde el lado de la tecnología, sea desde el lado de las mismas neurociencias y entender cómo funcionamos nosotros. También en muchas ocasiones, a mí me ha tocado acá, por ejemplo, que eso me deja a mí como con un dolor de barriga, y es cuando la ciencia, por todo el desconocimiento que tenemos frente a la ciencia, se termina convirtiendo en ciencia en bicicleta casi que en un consultorio médico. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos gente de neurociencias, eso es como de sentarse allí en la esquina, hacer una crónica y llorar. Porque, no sé, un ciencia en bicicleta que hubo el año, eso fue pasado, con un señor que se llama Andrés, que hace microcirugías en el cerebro y que puede curar Parkinson y puede curar varias enfermedades. Esto era un consultorio. Eso llegaba la muchacha con el viejito temblando, llegaba gente que tenía ya como algunos problemas con el olvido. Cuando hacemos cosas de Alzheimer es impresionante porque la gente es como buscando una respuesta a todo esto, se vienen con su familiar que viene sufriendo de Alzheimer. Entonces, digamos, cosas como esas frente a las que a veces no conocemos se terminan convirtiendo en muchas ocasiones en un bien esencial para la gente, y entender cómo funciona, pues como donde uno habita. Claro. Perla, ¿qué dificultades has encontrado vos, sea desde lo institucional, como me contabas ahorita, sea desde el mismo proceso comunicativo, de pronto que muchas veces se agota, caso Ciata, que le decía yo ahorita a Elena, se cree que la infografía es el fin último de la divulgación científica y de pronto no se trasciende un poco más como esa frontera que nos entregaron en un principio? O ya el proceso, por ejemplo, de la charla, lo que me contabas ahorita, Conciencia en Bicicleta, que, bueno, no lo pongamos en términos de dificultades, ¿qué oportunidades o qué retos has encontrado vos en tu trabajo todo este tiempo en el marco de esas Digamos, tres? un reto para mí enorme, enorme, y que le dicen a uno que no lo debe mirar, y yo digo sí hay que mirarlo, porque es que dependiendo de esa respuesta está el tiempo que tu cabeza pensante puede invertir, es el reto tecnológico. Y es que todavía no tenemos una muy buena conexión entre ingenieros y comunicadores. Ellos le desarrollan a uno o le mandan a desarrollar plataformas que ellos creen que le sirven a uno y no necesariamente le sirven. Eh, Hay muchas personas que dicen que saben de lenguaje digital y no saben y terminan entregando algo que no es usable. Y eso desemboca en que la cabeza que se debería dedicar a pensar se tiene que dedicar a un montón de procesitos técnicos todo el día. Entonces eso para mí es un gran reto. Y
pues eso pasa en muchas partes, pero el asunto como que vos tengas que hacer actualizaciones manuales de foticos, o que vos tengas que organizar un home puntico por puntico. Esas son cosas que a una persona que debería estar pensando, que debería estar comunicando, le quitan un pedazo muy grande de su tiempo y a veces incluso hasta todo un día de su trabajo. Entonces ese para mí es uno de los retos más enormes, el reto con la tecnología. El otro es un reto económico, y es que las organizaciones, el marketing hizo un trabajo muy bueno en hacer que la gente entendiera que había que estar en redes, pero muy malo en decirle a la gente que las redes eran gratis. Entonces las redes son gratis, sí, no, usted a lo menos tiene que tener ahí una persona invirtiendo tiempo, es una persona que nosotros somos 3 y digamos los fines de semana la marca tiene que seguir sobreviviendo, entonces uno de alguna forma no logra desconectarse nunca del todo. Que queremos infografías, sí, pero venga, el comunicador no necesariamente tiene que ser un diseñador, necesitamos diseñadores. Que ahora el recurso en infografías, en cifras de Comscore hasta el 2013 la infografía le iba muy bien, el video lleva 2 años que no lo supera nada, pero que queremos video. Ah, bueno, pero entonces ¿quién hace los videos? Entonces hay quienes dicen, no, pero es que Internet rompe como todos los paradigmas estéticos y puede haber videos como más suaves. Pero estamos en una organización que la estética es uno de sus pilares fundamentales, entonces nuestros videos no pueden ser feos. Bueno, a ver el videógrafo, ¿cierto? Entonces aparece otra necesidad. Entonces ahí hay un asunto económico en el que hay que invertir. Si uno quiere buenos contenidos, tiene que invertir en eso. Si uno quiere una buena página, tiene que invertir en eso. Si uno quiere que un periodista haga mejores contenidos, pues ese periodista no puede ser el webmaster y al mismo tiempo el community manager, sino que debe dedicarse a hacer contenido. Entonces, si en los medios se ve, en las organizaciones el asunto del que llaman periodista orquesta se potencia mucho más. Y el tercero, que yo creo que ese va a ser el reto por lo menos durante unos 15 años más, es que la gente entienda, Jean-François Fogel decía en el 2005 en una conferencia, el futuro ya tiene 10 años. Estamos hablando que el futuro ya tiene 20 años. Y el tipo lo que hacía hace 10 años era decir como, ustedes están diciendo que este es el futuro y las primeras páginas web están cumpliendo, de medios de comunicación están cumpliendo 10 años. Entonces ahí sí hay una cosa que eso es como, yo no sé, eso es como universal. Como que hacer entender que yo he intentado un poco como con cifras. Entonces digamos en cursos a veces que hacemos como divulgación científica, un ejercicio que hago es como ponerlos a hacer un mapa de cómo se informan en un día. Entonces aparece el celular, aparece Facebook, aparece el medio en internet y después les digo vamos a hacer una estrategia de divulgación científica, la sala, la cartilla, entonces no hay una correspondencia entre la forma en cómo comunicamos y la forma como la gente está consumiendo información. Después los llevo las cifras y les digo el 75% del tiempo que un latinoamericano pasa en internet, que son 22.2 horas en promedio, lo pasa en redes sociales. Le estamos informando a la gente por los canales que la gente nos está comunicando. Y entender eso es un reto, porque ahí atraviesan desde el que dice que es una investigación más amplia, también lo atraviesa el ego, porque también hay quienes dicen como no, yo cómo voy a matar tanto para no sacar un libro, sino una aplicación en redes sociales. Entonces nos estamos comunicando de dos formas completamente diferentes. Y si eso uno lo proyecta a unos 10 años, eso va a ser la locura. Es como cuando decían que Mocus había ganado en las redes sociales. Pues había ganado en un público que a los 4 años siguientes iba a ser un público que sí iba a elegir y que iba a ser su primer voto. Y eso fue lo que no le pararon bolas. ¿Qué vamos a hacer con todos esos pelados entre 15 y 22 años que hoy día están consumiendo todo por internet? Le vamos a dar una cartilla. Igual uno del offline no se puede olvidar porque hay otros públicos donde lo online no llega. Pero creo que ese es como el tercer reto, esa desconexión que hay entre cómo consumimos y cómo estamos informando. No me contestaste ya todas las preguntas que tenía, súper. Bueno. Tengo solamente una última. Si yo te pidiera que me describieras en una palabra o en un concepto lo que para ti significa el Parque Explora, ¿qué me dirías? Ay, madre mía, eso es muy complicado. Yo creo que más que yo podría decir diálogo, que eso sería para mí Explora, como diálogo, conversación. No, súper bien, Perla, mil gracias por tu tiempo, por